Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marian Fuentes, soy la vicepresidenta del capítulo Templo de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos el día de hoy a nuestra tercera charla del mes de la educación laboral de NETE como experto, donde hablaremos sobre las entrevistas. Durante todo este mes hemos revisado temas sobre cómo empezar esa búsqueda laboral, cómo empezar a ver hacia dónde quiero ir, cuál es mi trabajo deseado. Luego pasamos a la parte de la hoja de vida, ese documento que nos hace resaltar entre la gran cantidad de aspirantes a los puestos. El día de hoy trataremos sobre un poquito más allá, ese paso que ya nos acerca a las empresas, la entrevista. Así que muchas gracias por asistir el día de hoy. Les presento nuevamente a Claudia Palacio, quien nos ha acompañado durante este pequeño recorrido. Es una gran mujer con más de 15 años de experiencia en todo este tema de la empleabilidad y es ella quien nos va a explicar qué hacer y qué no hacer durante una entrevista. Claudia. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente muchas gracias, nuevamente feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, así como lo acabas de decir, ya esta es nuestro tercer encuentro de este mes, el tercer jueves, y hoy estaremos muy enfocados en el tema de entrevistas. Es un tema que sabemos que a muchos les inquieta, sabemos que es un tema que muchas personas generalmente, bueno, los pueden llamar a procesos de selección, pero si no hay una preparación previa, pues se puede perder la oportunidad y por eso nos pareció importante preparar precisamente el tema de entrevista el día de hoy. Así que bueno, bienvenidos, espero que tengamos de acá muchos aprendizajes. Al final, como siempre les comento, vamos a tener un espacio de preguntas. Un espacio de preguntas para que podamos solucionar todas las dudas que tengamos. ¿Listo? Entonces, tú me das el acceso, Marian, por favor. Sí, sí, no estoy mal, creo que ya puedes compartir. Dame un segundo, yo reviso el tema. Listo, sí. Vale. Momento. Conmigo compartir. Espérate un segundito, qué pena. Listo, creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Listo, va. Entonces, bueno, como les contaba, el tema del día de hoy es entrevista laboral. La entrevista laboral es importante realmente, la entrevista laboral es importante realmente prepararla. ¿Por qué? Porque fíjate que uno para tener una entrevista, ¿de acuerdo? Uno para tener una opción de ir a entrevista seguramente ha tenido que enviar muchas o varias hojas de vida. Y yo no debería de ir sin prepararme la entrevista porque puedo perder la oportunidad de mi vida realmente. Muchas personas, cuando yo, por ejemplo, les pregunto a mis asesorados o los que van a hacer realmente a tomar consultoría conmigo y les digo, bueno, ¿y cómo te va en la entrevista? Y muchos dicen, sabes que muy bien. Y yo ahí les pregunto, ¿y por qué no te han contratado si has ido a varios procesos de selección? Ah, no sé. Entonces, fíjate que ahí es un claro ejemplo de que las personas generalmente creen que les va muy bien en la entrevista, pero realmente no, digamos que no es así, ¿sabes? Entonces, fíjate que es muy importante nosotros, que nosotros realmente nos preparemos para la entrevista porque a la final solamente el que va preparado es el que definitivamente va a quedarse prácticamente con el empleo. Y hay una estadística que dice que desafortunadamente 9 de cada 10 personas pues definitivamente no se preparan y pues esto hace que pierdan oportunidades valiosas y que después se den cuenta, wow, por falta de preparación perdí esta oportunidad o ¿por qué no me preparé? Porque pues después de haber enviado tantas hojas de vida, esto me han llamado para esta y pues debía haberlo hecho con tiempo. Bien, la preparación no se da de un día para otro como muchas personas creen realmente o lo hacen. Realmente la preparación se da desde el primer momento en el que ustedes empiezan a enviar hojas de vida. O sea, la preparación tiene que ir usted envió la primera hoja de vida y ahí usted mismo se tiene que empezar a preparar para sus entrevistas. O sea, no es como voy a esperar a que me llamen para prepararme, no. ¿Por qué? Porque la llamada generalmente va a llegar
la noche antes. La llamada generalmente va a llegar el día anterior. Precisamente ayer tuve una cliente que me escribió que la llamaron a las 7 de la noche y para entrevista hoy 8 de la mañana. Así es, así funciona, así pasa. Entonces, si tú ya no te has preparado con anterioridad, pues definitivamente lo que va a suceder es que no vas a tener el tiempo de hacerlo. Ya prepararte 1 o 2 horitas antes de la entrevista no te va a servir de mucho y probablemente lo que va a pasar es que vas a llegar nervioso o nerviosa, vas a llegar sin saber exactamente qué decir, esto no te va a dar resultado y vas a perder la oportunidad. Bien, entonces, por eso es que la preparación es importante y se hace digamos que desde que yo envío la primera hoja de vida, porque apenas yo la envío, pues ahí ya empiezo yo a tener posibilidades o probabilidades que me llamen. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo vamos a hacer, digamos que hoy lo que voy a hacer es que les voy a dar las pautas para cada una de las preguntas clave con las que ustedes sí o sí se van a tener que enfrentar a entrevista. Les voy a contar las preguntas que generalmente se hacen en la entrevista, les voy a contar las pautas para que ustedes la tengan en cuenta y organicen y estructuren su respuesta. Ojalá puedan ustedes, digamos que, redactar las respuestas conforme a la estructura que les vamos a decir o que les voy a decir y esto va a hacer que cuando usted tenga, pues claramente una entrevista, pues vaya muy bien preparado, ya haya entendido cómo es el tema y tenga ese chance para quedar literalmente contratado. Así que vamos. La pregunta con la que generalmente se abre cualquier entrevista es el háblame de ti. Y fíjate que cuando uno escucha esta pregunta, cuando uno escucha la pregunta, todos van a decir, uy, esto es súper. Le pido a una persona que si quiere que si quiere hacer el ejercicio, yo te voy a garantizar, o les voy a garantizar que después de decir, bueno, yo soy, no sé, Miguel Pérez, eh, se van a quedar así. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional y vivo con mis papás, ¿verdad? Entonces, les garantizo que eso es lo que va a pasar. Esta pregunta suena extremadamente fácil y curiosamente no es tan fácil, al contrario, casi que es extremadamente difícil, a menos que yo sepa cómo estructurarla, qué es lo que les voy a decir acá. Entonces, esta pregunta de háblame de ti, les voy a enseñar a estructurarla para que nunca más se queden ustedes en blanco. Lo primero, o más vale, lo van a dividir en 3 momentos especiales. El primer momento es que van a hablar de su parte personal, ¿verdad? Van a hablar de su parte personal. El segundo momento de su parte académica. Y el tercer momento van a hablar o van a generar una venta personal. ¿Qué significa cada parte de esas? Entonces, en la parte personal, así yo te haya dicho, Claudia, háblame de ti, tú vas a decir, yo soy, no, yo me llamo, no, es yo soy, con fuerza, ¿sí? Yo soy Claudia Palacio, si quieres decir toda la dices, entonces tengo 38 años, muestras un poco como de con quién vives, tu composición familiar, entonces yo soy Claudia Palacio, tengo 38 años, estoy casada, no tengo hijos, vengo de una familia compuesta por un matrimonio de más de, perdón, de 40 años. Eh, Soy la mayor de 2 hermanas. Hasta ahí, parte personal. No, muy rápido, no necesitas decir más. Después la parte académica. Entonces, soy administradora de empresas, MBA y Master PNL certificado. Parte académica, lo más importante y lo más relevante. No es el diplomado, no es el curso, no es la actualización, no, es la parte académica fuerte. Y después venimos con la venta personal. ¿Se acuerdan que desde el primer momento, en la primera, digamos, reunión que tuvimos, hablamos mucho de encontrar nuestros diferenciales, de encontrar realmente lo importante que es encontrar aquello en lo que yo me destaco, en lo que yo me caracterizo, me identifico? Pues ese es el momento de comunicarlo verbalmente. Entonces aquí tú puedes decir cosas, bueno, por ejemplo, en mi caso, realmente soy muy, muy buena encontrando los diferenciales de cada persona, hago que cada persona se reconozca y a partir de ahí pueda generar una venta personal asertiva. A partir de ahí construimos un documento de hoja de vida que realmente lo venda, que realmente comunique quién es, que se ubique en una posición preferente frente a sus competidores directos. Además de eso, en la entrevista le enseño a hablar de esa persona, le enseño a hablar a las personas como una marca, como la marca que son, y los entreno para que en especial en toda la parte del proceso, de los procesos de selección, definitivamente sean personas que
lleguen a la firma de los contratos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que definitivamente tú eres muy fuerte. Fíjate que yo de base soy administradora de empresas y además tengo un MBA. O sea, ¿qué pasa con eso? Entonces yo podría decir, no, pues fíjate que yo puedo trabajar en finanzas, en mercadeo, en gestión humana, en logística. No, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de decir en donde tú definitivamente eres muy, muy fuerte y sobresales, ¿vale? Entonces, fíjate que así es como vas a organizar esta primera pregunta y va a ser completamente diferente a lo que la mayoría de las personas dicen, es que mi nombre es Pedro, tengo 24 años, eh, eh, sí, ese soy yo. Y eso es lo que dicen. Se los digo porque miren, yo entreno personas todos los días y lo primero que hago es hacerles el ejercicio de cómo ellos lo contestan y con esto me encuentro todo el tiempo. Entonces, que a ti no te pase, ya sabes cómo estructurar. Primero, parte personal, ¿verdad? Después parte académica y tercero, venta personal. Con esto entras con pie derecho a tu entrevista y con esto empiezas a ser el candidato número uno. Pero claro, esto no es todo, ¿de acuerdo? Bien, para ustedes que están recién egresados, que van a egresar o sí, realmente para las personas que están recién egresados, esto no aplica para personas que tengan ya un año de experiencia o más, no, esto aplica para las personas que tienen poquita experiencia, no tienen experiencia, recién egresados o practicantes, ¿de acuerdo? Esta pregunta de ¿por qué escogiste la carrera que estudiaste? Es súper importante y fíjate que muchos se quedan también pegados ahí. Esta mañana estaba hablando con un cliente y su respuesta primera fue como, es que ¿cómo fue que me dijo? Es que nunca había escuchado el nombre de la carrera que estudié, no quiero decir la carrera porque pues también es de esta universidad y de pronto está acá. Eh, Dijo, es que nunca había escuchado el nombre de esta carrera, ¿verdad? Y pues me llamó la atención el nombre y por eso la estudié. Yo dije, no, pues ya la terminaste, ¿cómo vas a decir esto? Sí, o sea, no tiene ningún sentido que digas algo así, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando estamos hablando de por qué escogiste la carrera, necesito que te enfoques muy bien en lo que tú quieres lograr, ¿verdad? En lo que tú quieres hacer y en donde tú quieres estar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estudié ingeniería mecánica y realmente mi reto y mi meta es estar en plantas diseñando, ¿verdad? Diseñando máquinas, máquinas de producción o líneas, máquinas, más bien máquinas de producción para empresas que se dedican a la cosmética. Se me ocurre, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo puedo decir, entonces ahí, o sea, ¿por qué escogiste la carrera? Pues la escogí porque realmente me veo diseñando, estando en un área de diseño de máquinas donde se dedican a hacer maquinaria para facilitar los procesos o el proceso de producción de las empresas cosméticas, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, fíjate que tiene que ser súper, súper específico. No puede ser como para esto fue que me dio el puntaje de la universidad, que también por ahí escuché una respuesta así, casi me voy de para atrás. O sea, no, es que el puntaje de la universidad me dio para esto y realmente pues por eso es que decidí escogerla, decidí estudiarla. No, tienes que decir, por ejemplo, si yo estudié eh, estadística. Bueno, porque mi meta es ser el director del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, por ejemplo. Allá me veo ubicado y por eso la quise estudiar, porque me parece, primero tengo unas habilidades matemáticas muy, muy fuertes y además de eso me parece súper interesante hacer modelos estadísticos, proyecciones, etc. sobre, por ejemplo, de determinado tema, ¿sí? Sobre censos o sobre población o sobre lo que sea, ¿sabes? Pero lo importante es que digas algo completamente digamos que algo completamente concreto, que es lo que hemos venido más diciendo durante estas tres reuniones, algo muy concreto, algo muy puntual sobre que ubica a la persona de por qué tú estudiaste esto y que te proyectes, o sea, es como una proyección de por qué realmente lo estudiaste, porque es el primer paso para, seguramente. Bien, listo. La tercera pregunta con la que ustedes se van a enfrentar es,
por qué debemos contratarte, ¿sabes? Entonces, fíjate que cuando le preguntan el por qué debemos contratarte, generalmente las preguntas que uno escucha aquí, cuando llegan las personas que no han trabajado el tema de entrevistas, generalmente la respuesta es porque soy honesto, responsable, cumplidor, trabajador, porque, ¿verdad? Y empiezan a dar ese tipo de respuestas completamente clichésudas que realmente no tienen ningún sentido. Bien, entonces, ese de por qué debemos contratarte, quiero que lo piensen quiero que lo piensen hacia esas competencias que ustedes tienen, que ya las hemos trabajado, que ustedes han venido desarrollando y que realmente los ubica en una posición preferente frente a sus competidores directos. Eso, frente a sus competidores directos. Entonces, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, yo me di cuenta que en la universidad, y aquí era cuando yo les decía y les recalco nuevamente, o los que no han estado en las charlas anteriores, les digo como piense en la universidad en este caso, porque sé que están recién egresados, etc., o van a egresar, en qué temas en especial, ¿verdad? Veía yo que estaba como muy por encima de mis compañeros, en qué temas definitivamente estaba yo en una posición preferente o qué temas se me facilitaban tanto a mí, pero a mis compañeros tal vez no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando economía, ¿de acuerdo? Entonces de pronto yo puedo decir es que se me facilita porque debemos contratarte porque tengo una habilidad para desarrollar modelos econométricos. Por ejemplo, se me facilita mucho entender las variables que debemos ingresar, insertar en los modelos econométricos y a partir de ahí hacer correrlos para descifrar, descifrar movimientos del mercado a 10, 15 o 20 años, movimientos, movimientos del mercado para descifrar temas de demanda. Con esto soy muy bueno entonces descifrando o haciendo una predicción de la demanda, haciendo una predicción, por ejemplo, de la bolsa, haciendo la predicción de cómo se va a mover cómo se va a mover la divisa, si te das cuenta, entonces fíjate que es encontrar puntos clave o cosas supremamente muy puntuales en los que tú destacaste, ¿verdad? Durante tu universidad, comparándote con tus compañeros, ¿verdad? Comparándote con tus compañeros de estudio, en donde eras muy bueno. Entonces, de pronto, si yo estudié administración y fíjate que yo más vale, entonces me iba muy bien. No me iba tan bien en materias que tenían que ver como con economía, finanzas, etc., pero tal vez la sacaba del estadio, por ejemplo, en materias como gestión humana, pero no es decir porque me iba bien en gestión humana, sino porque sabes, y seguramente como estoy aplicando algo de gestión humana, entonces porque debemos contratarte, porque fíjate que me va muy bien o tengo mucha habilidad, digamos que proponiendo actividades de bienestar laboral, o me va muy bien gestionando la escala salarial, ¿sabes? La entiendo bastante bien, me gusta y etc. O porque me va bien entendiendo la necesidad de los clientes internos o de los colaboradores, y pues esto claramente hace que yo sea mucho más creativo, asertivo a la hora de generar estrategias de retención de talento. Ah, porque es que me va muy bien comunicándome con las diferentes generaciones, Z, Millennials, Centennials, Generación X, Y, lo que sea. Entonces, fíjate, los baby boomers tienen una habilidad para comunicarme con todas las generaciones que hoy estamos en el mundo laboral y esto hace que yo sea como un punto de encuentro o un puente entre ellas en las empresas. ¿Sí ves? Entonces, fíjate que es como encontrar en lo que tú eres fuerte, ¿de acuerdo? Diferente, en lo que a ti te iba muy bien, en este caso en el pregrado, en la universidad o cuando si ya has empezado, has hecho algunos pinitos en tu mercado, en el trabajo, o sea, tienes algún tipo de experiencia profesional, siempre la comparación aquí es interesante por eso, no es para compararme y denigrar a nadie, ni nada, es simplemente para sacar puntos positivos que yo quiero hablar de mí, que yo quiero comunicar sobre mí. Aquí la comparación les va a funcionar bastante bien. Para los que tienen experiencia, si no la tienes, no te afanes porque esta pregunta no te la van a hacer, pero sí es muy importante que entiendas que de aquí en adelante todas las preguntas que te hagan después de haber tenido experiencia, todas las entrevistas que realices después de haber tenido experiencia, te van a preguntar sobre tu experiencia profesional.
Entonces, fíjate que si yo tengo experiencia, ¿verdad? Te van a preguntar, bueno, ¿y tienes experiencia? Si la respuesta es no, pues es no. Ok, listo, cero lío. Si la respuesta es sí, ahí claramente te van a decir, bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia. ¿Cómo yo voy a contar la experiencia? Es muy importante que los que no tienen pongan cuidado también porque esto les va a servir para su vida profesional, porque aquí viene un punto muy importante y es lo siguiente. Cuando yo cuento la experiencia, ¿verdad? Cuando yo cuento la experiencia, debo empezar, por ejemplo, contando la empresa, así como lo hicimos en la hoja de vida, cuento también el qué hace la empresa rápidamente, cuento, digo el nombre de mi cargo, es muy importante decir el nombre de mi cargo, digo rápidamente cuáles eran o cuáles son mis funciones y de una vez me paso a resultados. En la sesión anterior hablamos de resultados en la hoja de vida, hoy lo vamos a hablar acá en la entrevista, que es un toque diferente. Cuando hablamos de resultados, no se trata solamente de demostrar lo que hay en la hoja de vida, porque pues si no, si es, vas a decir exactamente lo mismo, pues no tiene ningún sentido que hayas asistido a la entrevista porque ya te conocen o ya sabes los resultados que has dado. Aquí tienes que contar un poco más, aquí tienes que realmente decir, realmente contar y decir algo más, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de resultados, vas a tener que decir qué problema evidenciaste. Es muy importante que contextualices. Bueno, fíjate que cuando yo llegué a este cargo, llegué a esta vacante, evidencié que el proceso de logística inversa no estaba completamente estandarizado y esto estaba repercutiendo en las devoluciones, estaba repercutiendo en que no sabíamos por qué nos devolvían el producto, estaba repercutiendo en los tiempos de darle respuesta a nuestro cliente, estaba repercutiendo en, ¿verdad? Entonces cuentas toda la problemática, después vienes y cuentas el que hiciste. Entonces propuse primero estandarizar el proceso, organizar unos formatos, hacer unas encuestas, o sea, todo, ¿verdad? Primero estructurar el proceso y estandarizarlo y además de eso tener unos formatos para entender qué es lo que pasa con cada uno de esos productos que llegan de nueva planta, por qué el cliente está insatisfecho, por qué los devuelve, si es por fecha, por próximo vencimiento, si es por mal estado, porque llegaron como no muy bien empacados, porque llegaron. Entonces, todo eso es lo que tú tienes que contar, ¿sí ves? Entonces, fíjate que ahí entonces uno cuenta, bueno, estandaricé el proceso, empecé a trabajar primero en las encuestas nos iba a permitir entender qué estaba pasando con cada uno de los productos devueltos, tan. Y el resultado de esto es que tuvimos, después de 5 o 6 meses, tuvimos 20% de disminución en los productos, en los productos devueltos, por ejemplo. Si te das cuenta, entonces mira que primero magnifiqué un toque el problema, o sea, lo conté, pero también lo magnifiqué, o sea, no magnificarlo de decir mentiras, sino magnificarlo de contarlo, no contarlo como, es que cuando llegué teníamos problemas con la logística inversa o teníamos muchos productos devueltos. No. Es que cuando llegué evidencié un problema, me di cuenta de esto, entendí que los clientes tenían quejas, entendí que no nos estábamos teniendo que no estábamos teniendo una relación cordial con el cliente, no estábamos entendiendo la causa raíz del problema, o sea, como todo lo que nos estaba gestionando, lo que nos estaba haciendo, después como el que hiciste y después el resultado. Así es como van a contar la experiencia. ¿Por qué le decía a los que no tienen experiencia que pusieran mucho cuidado? Porque si se dan cuenta, hay un tema de resultados que para mí es súper importante que ustedes cuenten, ¿sí? Hay un tema de resultados que sí o sí es importante que ustedes van a tener que decir, ya sea en entrevista o en hoja de vida, los van a tener que decir. Lo que quiere decir esto es que yo apenas empiece a trabajar, tengo que buscar dar el resultado. Apenas yo empiezo a trabajar, ¿verdad? Tengo que ver qué es lo que yo voy a resolver. Apenas yo empiezo a trabajar, tengo que ver qué es lo que yo, qué es lo que yo puedo gestionar acá, cómo yo puedo hacer que desde mi área, desde mi gestión, desde lo que yo estoy haciendo, la empresa puede ser más rentable y más productiva. Entonces, hacia eso es que lo vamos a direccionar y por eso les decía que los que no tienen experiencia, pues vale, o sea, tienen que entender que cuando ya la tengan, pues lo primero que tienen que hacer lo primero que van a tener que hacer es buscar dar el resultado porque eso es lo que les va a permitir llegar a la contratación. Otra pregunta con la que generalmente se enfrentan
es la pregunta de 3 fortalezas o cuéntame tus fortalezas. Y aquí otra vez, miren, cuando yo estoy en asesoría y hacemos ese primer juego de roles donde les digo, les hago la entrevista y usted, y pues la persona pues va respondiendo como generalmente lo hace en la entrevista para yo entender, identificar en qué realmente está fallando y poderlo corregir. Miren, el 90% de las personas lo que hacen es que llegan y dicen, mis fortalezas, soy honesto, organizado, responsable, cumplidor, trabajador. Eso es lo que realmente dicen. Casi que 9 de cada 10 o hasta 10 de cada 10 dicen esto. Y esto no los va a llevar a ningún lado. Esas fortalezas que ustedes dicen son completamente clichés. Esto no tiene nada de realmente de impacto. Y lo que estoy tratando yo con una entrevista es pues precisamente generar el impacto para ser la persona contratada. Así que no tiene ningún sentido que yo diga palabras como estas porque pues no me va a llevar realmente ni siquiera a bajar que yo pase al siguiente nivel en un proceso de selección. Bien, entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Se acuerdan de lo que hemos trabajado en las anteriores reuniones de lo que, digamos que de las competencias? ¿Se acuerdan de las competencias que o que ahorita también las mencionamos? Esas esas son las fortalezas. Entonces, entonces las fortalezas es, tengo la habilidad para eh, entender, por ejemplo, ahorita estaba con una psicóloga, entender las emociones de las personas, ¿sí? O tengo la habilidad para analizar el mercado, tengo la habilidad para desarrollar nuevos productos comestibles, soy muy bueno desarrollando modelos econométricos, tengo la facilidad para construir reportes financieros. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate que siempre hacia el hacer, no hacia el ser, ¿sí? O sea, siempre hacia el hacer va a ser súper importante, ¿de acuerdo? Entonces, eh, fíjate que es entender nuevamente como el que entrego yo, en donde definitivamente estoy como por encima de los demás, qué competencias yo he desarrollado, y eso es precisamente lo que tú vas a comentar en fortalezas. Y seguido a fortalezas es debilidades o aspectos a mejorar. Generalmente, cuando te preguntan fortalezas, la pregunta hermanita es debilidades o aspectos a mejorar. Aquí también muchos se quedan como pensando, ¿y qué voy yo a decir o qué realmente decir? Hay unos que salen esta mañana, hubo un cliente que me dijo, es que yo soy muy mal geniado. Y yo, no, porque tú no puedes decir que eres mal geniado. Por allá otra persona llegó y contestó, es que soy perfeccionista. Sí, es que soy perfeccionista. Y no. O sea, eso es un cliché de soy tan bueno que entonces es malo. Eso es mentira, ¿sí? O soy demasiado, la que todos dicen, miren, de mis clientes cuando están en ese primer, digamos que entendiendo qué dicen en su entrevista, todos dicen, es que soy acelerado, ¿sí? Soy acelerado. Quiero que las cosas se hagan a mi ritmo. Es mentira. Entonces, aquí realmente cuando hablamos de debilidades o aspectos a mejorar, lo primero que hay que entender es que el truco es el siguiente. El truco es cuáles son esas competencias que no necesita el cargo al cual yo estoy aplicando, cuáles son esas competencias que no necesita la vacante, ¿de acuerdo? Y sobre esas competencias es donde yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona está aplicando a gestión, soy una persona que está aplicando a gestión humana y, y pues claramente pues mi fortaleza no es la parte financiera, pues o gestión humana en ese campo en especial no necesita fortaleza o no realmente necesita destreza financiera, pues fíjate que yo puedo decir algo así, o sea, es como, puedo decir, bueno, fíjate que me encantaría tener la oportunidad de entender un poco más la gestión financiera del negocio para verlo desde el lado de los números y aunque no sea lo que me interese trabajar en mi vida, sí me gustaría poder tener como esa habilidad de por lo menos poderla leer en en números y no tan cualitativamente, sino más cuantitativamente. Para esto, me voy a hacer un curso o un diplomado, etc., un diplomado
en finanzas para no financieros. Y eso yo sé que me va a abrir mucho la posibilidad de ver la empresa de una manera diferente. ¿Ves? O sea, fíjate que es entender qué no necesita el cargo, qué no necesita la vacante y sobre eso es que yo voy a dar mis aspectos a mejorar. Por ejemplo, si yo soy un desarrollador de software, generalmente un desarrollador de software, digamos que no le piden o no le exigen o no se va a tener que enfrentar, más vale, a escenarios donde tenga que hacer una exposición, una charla, una conferencia, hablar con mucha gente. Generalmente es como con el equipo de trabajo y sus compañeros que también son desarrolladores, con el jefe y ya, con esos son los que va a tener realmente exposición, sí, realmente exposición. Entonces de pronto yo podría decir, bueno, si yo soy un desarrollador de software, tal vez yo podría decir, me encantaría desarrollar mi competencia para hablar en público. Sé que esto me abriría mucho más las puertas. Bien, entonces eh, para esto, fíjate que me he comprado varios libros de charlas TED, todos los tengo, o para esto apenas empieza a trabajar, ya averigué un curso de oratoria que lo dan en tal lado y apenas empieza a trabajar, pues voy a pagarme el curso de oratoria, ¿de acuerdo? O fíjate que yo puedo decir, bueno, soy una persona tímida, sí, soy una persona tímida y eso seguramente está haciendo que yo pierda oportunidades. Sin embargo, pues lo que me he propuesto es ser yo la persona que, por ejemplo, genere el primer contacto con las otras personas o el primer momento, el primer acercamiento. Y esto pues me estoy retando a hacerlo casi que todos los días, de tener como una opción de yo hablar a una persona que no tenga nada que ver conmigo, que no la conozca y hablarle como teniendo ese primer contacto y esto está haciendo que yo me suelte un poquito. Al principio pues claramente me ha costado mucho, todavía me cuesta mucho, pero sé que es una de las formas para perder esa timidez, por ejemplo. Si te das cuenta, entonces es eso, es como, es realmente buscar qué no necesita el cargo, qué no necesita la vacante y eso es lo que vas a responder acá en debilidades o aspectos a mejorar. En cómo te ves a mediano y largo plazo, esa es otra pregunta que a ti te van a hacer. Y esa pregunta quiero que, o si te la hacen en corto, mediano y largo plazo, te la hacen cómo te ves a 3, 5 y 10 años, no importa cómo te la realicen. Lo importante es que cada periodo de tiempo yo lo voy a dividir en tres momentos. Y en tres momentos es que eh, en la parte profesional, en la parte académica y la parte personal. Entonces, si me dicen, bueno, ¿y cómo te ves en el mediano plazo? Entonces, en la parte profesional, me veo, eh, me veo siendo, me veo teniendo resultados en el área financiera, resultados de ahorros, resultados de rentabilidad, resultados de en el área financiera y siendo reconocido en la empresa. Por eso no estoy diciendo en su empresa o en esta empresa, sino en la empresa donde esté, ¿sí? En la parte académica me veo sacando adelante una especialización en finanzas corporativas y en la parte personal me veo independizándome de mis papás o de mi mamá o de mi papá o de mi tutor, lo que sea, me veo independizándome y sacando un apartamento para mí, por ejemplo. Eh, Aquí es importante que en ninguno de los tres periodos de tiempo o en los periodos de tiempo que ustedes les pregunten, que en la parte personal mencionen o en la parte profesional mencionen que quieren ser independientes, aunque ese sea su máximo anhelo y usted esté trabajando para eso, no mencione que quiere ser independiente. ¿Por qué? Porque la empresa va a pensar como, ah, ok, esta persona lo que está haciendo es que viene, coge músculo financiero y cuando lo tenga sale y se va. ¿Sí ves? Entonces no debería ser, no podríamos decir esto porque rápidamente la empresa nos va a descartar. ¿Bien? Porque de pronto si tú me dices, no, pero si lo digo a largo plazo, y te digo, claro, lo puedes decir a largo plazo, porque en mi cabeza siempre va a estar como, ¿qué tal que realmente no sea a largo plazo, sino que sea en el mediano o en el corto plazo? Pues entonces más me demoro yo en entrenar a la persona que la persona en entrenar a la persona que la persona en realmente irse, ¿bien? Porque cogió músculo financiero, porque pudo errar, por lo que sea, entonces pues salió y se fue, no tiene ningún sentido para mí. Entonces, fíjate que en ningún momento vas a mencionar la parte de que quieres montar una empresa, que quieres ser independiente, que quieres nada, ¿verdad? Nada de eso. O que te quieres ir al exterior a estudiar, tampoco.
Si vas a mencionar que vas a estudiar, que lo vas a mencionar, una maestría, pero local, o sea, en Colombia, así tú ya estás metiendo papeles para hacer una maestría en el exterior, ¿listo? Y así vamos con cada periodo de tiempo. Tal vez en el mediano plazo me veo teniendo una jefatura en determinada área, me veo en la parte académica sacando mi maestría en tal área y en la parte personal. Seguramente habré pagado mi primer apartamento, estaré pagando el segundo y ojalá, ¿por qué no el tercero? Como opción de, sí, tal vez como tener una renta adicional, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que así lo vas a llevar, o sea, cada periodo de tiempo que te preguntan, lo que haces es que lo divides entre la parte profesional, entre la parte académica y la, y la parte personal. ¿Listo? Entonces va, eso es de cómo te ves a mediano y largo plazo. La octava pregunta es, ¿qué dirían las personas que te conocen, está mal redactada, perdón, qué dirían las personas que te conocen de ti, ¿verdad? ¿Qué dirían las personas que te conocen de ti? Entonces, ese qué dirían, quiero que lo dividas, porque si tienes, a ver, si no tienes experiencia profesional, lo vas a dividir entre seguramente profesores y compañeros de universidad. Si sí tienes experiencia profesional, lo vas a dividir entre jefes y compañeros de trabajo, ¿sí? Y personas a cargo o equipo de trabajo. Perdón. Entonces, eh, cuando hablamos, cuando, 12 profesores que dirían de mí o jefes que dirían de mí, es muy hacia el hacer y muy repitiendo de nuevo nuestras competencias laborales diferenciadoras. Rescatarían mucho mi habilidad para hacer proyecciones financieras, rescatarían mucho mi habilidad para hacer modelos econométricos, rescatarían mucho mi habilidad para analizar oportunidades del mercado, rescatarían mucho mi habilidad para, o sea, si ves, o sea, es como esas competencias que tú tienes que son fuertes que aquí necesitamos resaltar. De pronto hay alguien, por ahí hubo alguien en el momento me dijo, Claudia, pero yo no sé si eso lo dirían de mí. Claro, es que la pregunta es como hipotética, o sea, si llamamos a las personas que han estudiado, trabajado contigo, pues, ¿qué dirían de ti? Entonces, lo primero, vamos a trabajar o jefes, si tenemos experiencia, o docentes, si no tenemos experiencia, y después compañeros en general. Entonces, unos van a ser compañeros de estudio y otros van a ser compañeros de trabajo. Entonces, aquí puedes irte un poco más hacia competencias o habilidades blandas, como por ejemplo, mi habilidad para engranar a los equipos de trabajo, mi habilidad para direccionar a las personas hacia un objetivo en común, ¿verdad? Entonces las personas, los equipos de trabajo rescatarían esto, rescatarían mi claridad al expresar las ideas, o los equipos de trabajo realmente rescatarían la habilidad que tengo de plasmar en un papel las ideas de los demás, o mi habilidad para organizar el paso a paso que debemos de seguir para conseguir el objetivo. Si te das cuenta, entonces, para que lo tengas en cuenta, encuentres esas competencias fuertes y blandas y eso es lo que vas a mencionar. Bien. Y por último, te van a preguntar cuál es tu aspiración salarial. Entonces, aquí hay varias respuestas dependiendo del momento de la vida en el que estemos. Si ustedes son o practicantes o recién egresados o no tienen experiencia profesional, yo quiero y como consejo de vida realmente, no quiero que se vayan por salario, porque es que muchas veces el salario es muy bueno, no digo que no, y es chéverísimo ganar plata. Sin embargo, cuando uno está en los primeros momentos de su vida profesional, yo les digo, no se vayan por salario, váyanse a una empresa donde usted tenga toda la posibilidad de conocer, de aprender, sí, que tiene la posibilidad de aprender. Y hay un ejemplo súper claro y es, por ejemplo, a veces los practicantes les pagan unos sueldazos en las diferentes empresas y terminan sacando fotocopias. Bueno, cuando íbamos a las empresas terminaban era sacando fotocopias o terminaban de patinadores. Entonces, sí, yo me pude ganar en mi práctica, el que más ganaba en la práctica, que era 1.700.000, se me ocurre. Pero en la final, ¿qué estaba haciendo? Estaba era patinando, no estaba haciendo nada más. O está el que no se ganaba un peso, que la práctica no era remunerada y que lo pusieron realmente a hacer actividades y labores de mucho peso en la empresa, pues a la final, ¿quién está ganando más? Si te das cuenta, entonces,
eso era como un paréntesis antes de responder la pregunta. Y entonces aquí cuando te dicen, bueno, ¿y cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu aspiración salarial? Si no tienes nada de experiencia, o eres un practicante o eres, ¿verdad? Dices como, bueno, fíjate que para mí hoy, más que ganarme un salario, hoy, más que ganarme un salario, lo que me interesa es llegar a un sitio donde yo tenga la posibilidad de aprender, donde yo tenga la posibilidad de poner en práctica mis conocimientos, donde yo tenga la posibilidad de trabajar por la empresa y hacerla cada vez más rentable. Así que en este momento el salario, me encantaría conocer cuál es el que ustedes tienen definido para este cargo y seguramente va a ser perfecto para mí. Esto cuando no se tiene experiencia, esto cuando se está empezando, ¿sí? Cuando ya se tiene experiencia, simplemente devuelves la pregunta con una gran sonrisa y dices como, bueno, estoy más que seguro que la asignación ya está dada, me encantaría que me la comentaras, ¿sí? Aquí tenemos igual dos opciones de respuesta, que sí o que no, pero si es que no te la dicen, pues simplemente tú ya tienes que tener en tu cabeza una base y esa base tienes que decir por arriba de tanto, por arriba de tanto, ¿de acuerdo? Y para los que tienen mucha más experiencia, 10, 12, 15 años de experiencia, tú le vas a decir, mire, realmente el salario va muy ligado a la responsabilidad que yo voy a tener, va muy ligado a las decisiones que yo voy a tomar, va muy ligado a, bueno, sí, a las decisiones, a las responsabilidades, al impacto que yo voy a tener en la organización con las decisiones que se toman en el día a día. Así que, de acuerdo a esto, pues lo pienso que lo más sensato es que ustedes me comenten a mí cuál es esa asignación para esta vacante. ¿De acuerdo? O sea que fíjate que en cualquiera de los tres casos, a la final, lo primero que hacemos es que devolvemos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es que devolvemos la pregunta porque yo lo que estoy buscando es que a mí me cuenten cuál es el salario que tienen asignado precisamente para este cargo. ¿Listo? Y la número, ay, se nos fue acá. La número 10, siempre les van a preguntar como, bueno, ¿y tienes alguna pregunta? ¿Verdad? ¿Tienes alguna pregunta? Les van a decir, entonces aquí quiero que siempre preguntes, nunca te me quedes callado, eso es un grave error. Las personas generalmente me dicen, las que llegan a mis oficinas a que los asesores dicen, yo, Claudia, generalmente me quedo callado, generalmente no pregunto, generalmente digo, no, así está muy bien, o pregunto beneficios, sí, o pregunto beneficios, y yo les digo, no, lo que ustedes siempre tienen que preguntar, es muy importante que siempre pregunten, pero ¿qué van a preguntar? Van a preguntar, bueno, me encantaría saber cuál es el reto del cargo, ¿verdad? Esa puede ser la primera pregunta. Pueden preguntar cómo está conformado el equipo de trabajo. Pueden preguntar quién va a ser mi jefe, a quién le va a reportar yo y cómo es su estilo de liderazgo. Pueden preguntar qué se espera de la persona que van a contratar, ¿verdad? Pueden preguntar cómo es bueno, más que el clima laboral, realmente le podrían preguntar ya a la persona que trabaja en la empresa, no al reclutador o al externo, sino al interno. Bueno, cuéntame qué es lo que más le gusta a usted de trabajar acá, si me interesa. Listo, entonces fíjate que nunca te vas a quedar callado y siempre vas a tener que preguntar. Si aquí, cuando te hacen esta pregunta te dan la opción de preguntar y no te han dicho el salario, después de haber preguntado todo lo del cargo, todo lo del equipo de trabajo, el jefe, las responsabilidades, todo esto, puedes preguntar, bueno, y me encantaría saber cuál es la asignación salarial para este cargo, cuál es la asignación salarial para este cargo. ¿Listo? Entonces, aquí tienes ya te dejé un pool de preguntas que vas a tener muy en cuenta a la hora de tu entrevista porque siempre te van a decir, ¿tienes alguna pregunta? Y nunca, no quiero que de aquí en adelante jamás te quedes en blanco. Listo. Esas son las preguntas que ustedes van a hacer, ¿de acuerdo? Las preguntas que ustedes les van a hacer generalmente. Si me seguiste en todo el video, si seguiste todas las indicaciones y te pones en la tarea súper juicioso o juiciosa de sacar adelante la redacción, ¿verdad? De las preguntas, yo te garantizo que vas a tener un proceso de selección completamente exitoso, ganador, vendedor y vas a llegar a la firma del contrato. Ahora, algo que hay que tener en cuenta, lenguaje no verbal en entrevista, me parece súper importante darle acá una pequeñísima mención. ¿Por qué? Porque también es algo que me preguntan mucho y es algo digamos que es algo sí, que todo el tiempo me están preguntando, de hecho en redes, cuando llegan a mi oficina, etc. Entonces, ¿qué pasa acá? Lenguaje no verbal
lenguaje no verbal, siempre antes le decían a las personas, eh, mire directo a los ojos y no quite la mirada de la persona que lo está entrevistando, porque entonces la persona va, no, 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 eso ya no es así, eso está revaluado. Realmente lo que yo les digo y el mejor lenguaje no verbal es primero claramente mostrar una actitud de interés, donde yo estoy bien sentado, en este caso pues en mi silla, donde yo realmente tengo, me siento cómodo, me siento tranquilo, pero ¿qué va a ser importante acá? Que tú hables generalmente como tú hablas. O sea, lo que yo quiero es que ustedes no vayan a fingir quienes no son. Por ejemplo, si yo, bueno, ahorita no se me ven tanto las manos por la posición del computador, pero si ustedes ven alguno de mis videos en YouTube o en cualquier otra red, se van a dar cuenta que soy mucho de mover manos. Es mi esencia, es como yo lo hago, es como yo hablo. O sea, si yo voy a una entrevista, yo a ti no te puedo decir que que mueves las manos, que te quedes con las manos quietas en tu escritorio, en la mesita, porque te vas a sentir incómodo. Bien, lo que yo te puedo decir es, sé tú mismo, o sea, casi que piensa en la entrevista que estás hablando con una persona cercana. Bien, ahorita como tenemos entrevistas virtuales, eh, el mirar a la cámara es súper importante, pero el mirar a la cámara es aquí, a la camarita, y no es mirar a la foto donde estás tú y no es mirar a la foto donde está la persona. Es realmente mirar a la cámara. Va a ser súper ganador, va a ser súper ganador. Es algo en lo cual yo también sigo trabajando porque muchas veces uno sí quiere mirarse a ver cómo es que está hablando o quiere mirar a la otra persona, pero realmente lo mejor es Hola. mirar realmente a la cámara del computador, que pues hoy ya saben que todas las entrevistas se están haciendo de manera virtual. Que es importante que tu espaldita esté erguida, que tus hombritos sí estén bien, digamos que no estés en una posición encorvada, que estés cómodo y tranquilo con las prendas, que no vayas a llevar una prenda que seguramente no has estrenado y que no sabes si la prenda te va a quedar bien o te va a quedar desarreglada, ajustada, o sea, ese tipo de cositas hay que revisarlas, ¿bien? Y después me gusta mucho, ahorita sobre todo cuando estamos en la parte, pues, perdón, que tenemos hoy muchas entrevistas virtuales, la parte de tecnología es importante que la revises, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? En la parte de tecnología, generalmente las personas se conectan 3, 2 o 1 minuto antes de la reunión. Y yo les digo, grave error. ¿Por qué? Porque de pronto ese día usted se va a conectar y el computador se le quiso reiniciar y ahí se tardó. Adivine qué va a pasar. 20 minutos tarde usted se va a conectar y ya perdió la oportunidad. Se conectó y se dio cuenta que no había internet ese día en su casa y amaneció con el internet caído y, y el proveedor no le contesta y no sabe qué hacer, pues usted tiene el chance todavía de 1 hora por lo menos de ir a buscar un vecino o a alguien que le dé una mano y que le preste un computador o que le preste internet. Eh, Tengan mucho cuidado con la cámara, o sea, la cámara tiene que sí o sí estar prendida y tienen que verificar que sea una buena cámara y que tenga una luz que les dé frente a la cara y no una luz que opaque la cámara, porque pues no tendría eso ningún sentido. He visto personas que cuando las entrevistan, la luz de la ventana les da así, entonces lo que se ve acá es como un manchoncito y por allá se ve la persona como perdida entre tanto manchoncito blanco o reflejos de luz, y pues eso claramente va a hacer que tengas como puntos negativos en tu entrevista. También, bueno, que les funcione el micrófono, miren, ustedes no saben la cantidad de entrevistas que los chascos en las entrevistas pasan todo el tiempo, de el micrófono, la cámara, se reinició el computador, no tengo internet, puede parecer tonto, pero si usted se conecta 1 hora antes, probablemente usted va a poder solucionar todos los inconvenientes. También, por ejemplo, si le dieron un link de conexión, aunque no le van a dar acceder al link cuando usted ingrese 1 hora antes, por lo menos ingrese y entienda que sí puede entrar ahí. Muchas veces el computador le dice, usted tiene que bajar una aplicación para que pueda ver para que pueda estar en para que pueda pueda abrir este link. O muchas veces le dicen, por favor, tienes que irte a los settings, irte no sé dónde, para que puedas tener la opción de bajar esta aplicación y poder presentar tu prueba. Entonces, todo eso tienes que verlo sí, previsto, perdón.
Todo esto tienes que haberlo previsto para que cuando llegue realmente el momento estés tranquilo, llegues puntual, no pase nada de último minuto y no estés pensando en que, pucha, el internet no tengo la cámara, los audífonos no están funcionando, si ayer funcionaban, hoy amanecieron sin funcionar, no tengo el link de conexión, no lo encuentro, etc. ¿Listo? Entonces fíjate que es importante que todas esas cositas las vayas teniendo, las tengas realmente en cuenta porque todo eso hace parte de un muy buen proceso de selección o una muy buena entrevista. Bien, eh, hemos terminado, señores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, que estoy para solucionarles. Sí, ya tenemos varias en el chat. Entonces preguntan, en caso de no tener experiencia, pero tener un proyecto personal serio, ¿vale la pena mencionarlo? Sí, a un proyecto personal. Sí, proyecto personal serio, menciona. O sea, proyecto personal serio, ¿te refieres a emprendimiento? Ahí me gustaría entender un poquito, porque si es emprendimiento, no, porque va a pasar exactamente lo mismo de que si yo me quiero ir fuera del país o quiero ser independiente. ¿Por qué? Porque automáticamente la empresa va a pensar, claro, está, digamos que quiere coger acá, quiere coger un poco de músculo financiero y apenas yo la haya formado, lo haya formado, pues la persona sale y se va, o sea que no es lo más recomendable. También nos dicen, quisiera saber si es mejor devolver la pregunta sobre la asignación laboral o puedo mencionar un rango salarial dependiendo de cómo está el mercado laboral de mi cargo. Siempre prefiero que devuelvas la pregunta, porque además es que, a ver, es que lo que pasa es esto, de pronto tú dices, o lo que te acabo de decir, o sea, por arriba, tú puedes decir, cuando ya la devuelves por segunda vez, o tú puedes tener, Claudia, se silenció tu micrófono. que tengo en mi pantalla, ay, Estamos viendo la presentación. pero si le digo dejar de compartir, no me la deja de compartir, me dice que volverá a compartir, dame un segundito, que me siento incómodo sin saber, no estarte viendo. Si ves, me sale como compartir otra vez. Ya. Ah, ya, listo. Eh, ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro, quisiera saber si es mejor devolver la pregunta sobre la asignación laboral o puedo mencionar un rango salarial dependiendo de cómo esté el mercado laboral de mi cargo. Prefiero que primero la devuelvas, porque de pronto si tú hiciste un análisis súper juicioso de cómo está el mercado, ¿de acuerdo? Y digamos que el mercado da que está alrededor de 3, se me ocurre. Entonces, digamos que tu aspiración salarial es de 3 millones de pesos. Nunca den un rango, siempre digan por arriba de, o en este caso, por arriba de 3 millones. Pero cuando tú primero preguntas, de pronto te dicen como, ah, bueno, estamos pagando 2 millones 700. Si te das cuenta, son 300.000 pesos menos que probablemente... eh, tú podrías, si te gusta mucho el cargo, la vacante, si te gusta mucho la empresa, lo que te han contado, las responsabilidades y lo que puedes aprender, pues tal vez esos 300.000 pesos, casi que tú los estás viendo como una ganancia porque lo que estás recibiendo en cuanto a conocimiento y experiencia es mucho más que esos 300.000 pesos de diferencia. O sea que primero sí es recomendable primero devolver la pregunta, primero devuélvanla. Si ya de pronto la persona le dice, no, mira, pues realmente no, no te lo queremos o no te lo podemos decir, pues vale, entonces, pues simplemente pues dices tu aspiración salarial y ahí es por arriba de 3. No me digas entre 3 y 3 y medio, entre 1 y medio y 2, no, siempre es por arriba de X valor. ¿Es bueno hablar de los logros académicos? Si no tienes experiencia, si no tienes experiencia, probablemente sí te los van a preguntar y si los puedes comentar, ¿sabes? O sea, si los puedes mencionar o si los puedes trabajar en la entrevista cuando no se tiene experiencia. Ujú. Ante la pregunta de por qué se renunció al trabajo anterior, ¿cuál puede ser la mejor manera de responder? Particularmente en el caso de que sea por desgaste y falta de oportunidades para ascender y limitaciones de acción. Ah, ok, bien.
Si es eso, y si tú, por ejemplo, llevabas más de un año y medio, por ejemplo, lo que pasa es que eso va a depender del tiempo que tú llevases, pero si llevabas más de año y medio, por ejemplo, en el cargo, tú sí puedes decir, bueno, fíjate que es que no veía oportunidades de crecimiento y por eso, pues nada, decidí renunciar y buscar una nueva oportunidad para mí. Si realmente fue un tema de, claramente entiendo, de desgaste, pero llevabas muy poco tiempo, eh, realmente no te recomiendo esta respuesta. Realmente aquí tocaría entender un tema de que de pronto qué otra cosa de fondo habría para poderlo contestar. Porque si yo digo a los 6 meses es que no tenía opciones de crecimiento, pues yo digo que es que las personas generalmente empiezan a crecer o crecen después de 2 años en las empresas. Bien, lo que pasa es que ahí sí hay que entender un poquito más, tal vez, qué pasaba, pero si tenías más de año y medio, que ya es que el año y medio es cuando uno ya debería como empezar a buscar esas oportunidades de crecimiento, pues nada, simplemente puedes decir, sabes, no, realmente no hay oportunidad de crecimiento en la empresa y pues decido renunciar. Sí, o decido renunciar. Ujú. Nos preguntan que si está bien usar los fondos que proporciona Zoom. No. Aquí lo que tienen que hacer es buscar su casa o su espacio donde ustedes están y ser lo más neutro posible, ¿sabes? Es decir, bueno, por ejemplo, acá yo en este momento tengo un blackout. Cuando estoy en donde yo trabajo todos los días, atrás tengo una biblioteca. eh, digamos que no es conveniente porque la persona del otro lado dice, pero ¿qué está ocultando? Si todos hoy estamos trabajando desde la casa y yo entiendo que es una entrevista, conoce que no, esperaría que estuviera en su casa y que no tuviese ningún inconveniente. Todo eso hace parte del proceso de mostrarnos su casa, lo poquito que se pueda ver o quiera mostrar. ¿M? ¿Qué tanto los perfiles de las redes sociales pueden afectar en una entrevista laboral o contratación? Todo, todo, todo te lo va a afectar. Esto ya lo hablamos en un momento y realmente tú tienes que trabajar. Primero, si tienes 4 o 5 redes, por lo menos tienes que buscar que 2 redes estén abiertas. Eso es lo primero. Pero además de eso, esas 2 que estén abiertas, tienes que darle un barrido completo. Y un barrido completo es completo. O sea, no me puedes decir, es una persona que todo el tiempo está criticando, que todo el tiempo está mandando mensajes como de odio, de dolor, o es que este gobierno no sirve, o es que la alcaldesa es una M, o es que no sé quiéncitos, o es que el equipo de fútbol al que yo no pertenezco, pues son los vagos. No, o sea, eso automáticamente es como, no lo voy a contratar, ¿verdad? Entonces, por eso siempre les decimos, limpien, tienes que dejar abiertas al menos 2 redes sociales, pero tienes que garantizar que están completamente limpias y que cualquiera puede entrar y las puede ver. Ustedes se pueden aparecer en un cumpleaños, en una rumba, no borrachos, no bajo sustancias psicoactivas, ¿verdad? No bajo, no, o sea, que eso que te tomó el amigo la foto, la subió en las redes, en la mesa con 50.000 cervezas y tú ya caído en la mesa, pues sí, muy divertida la foto, pero realmente eso te puede sacar de un proceso. Pero si es una cerveza, por ejemplo, con los amigos, echando lorita, etc., pues vale, está bien. O sea, una vida eh, normal de una persona, o sea, como que sale, se toma un trago, está bailando o está en una reunión con los amigos, está haciendo un asado, ese tipo de cosas sí. Y si además lo complementa, como en algún momento lo hemos dicho, de tenerlo digamos que con cosas muy afines a lo que se quiere desarrollar o desempeñar, pues vale, mucho mejor. ¿Es recomendable hablar, dado el caso de una doble titulación en las fortalezas académicas? No, es que eso no es bueno, no es una fortaleza como tal. Sacar un doble título es meritorio, pero no es fortaleza, si me hago entender, porque una fortaleza es lo que te decía, o sea, que yo pueda decir, es que tengo la habilidad para interpretar estados financieros y sobre todo, por ejemplo, para encontrar dónde se nos está, dónde hay oportunidades de optimización o de ahorros, ¿sí? Pero la fortaleza no es que haya sacado una ingeniería financiera y una ingeniería comercial, por ejemplo, ¿sí? No, realmente la fortaleza es mi habilidad para hacer algo específico, algo específico. ¿Mm?
Si se tiene un proyecto de emprendimiento a título personal, ¿es válido hablar de eso? ¿Suma puntos? No, en América, desafortunadamente en América Latina, no. Si estuviésemos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, sí. Pero para América Latina, lo que les digo aquí, el pensamiento del que emprende y que va a una empresa es como, necesita plata, entonces va a coger plata y apenas pueda se va. En otros países, se los digo porque seguramente muchos van a ir a estudiar afuera, entonces en muchos países sí es importante. ¿Por qué? Porque entiendo que es una persona que tiene tal vez una visión un poco más holística de los negocios. Entiendo que puede ser una persona que, por ejemplo, una persona que sabe que para sacar una empresa adelante, probablemente muchas veces nos va a tocar literalmente barrer y trapear, o sea, estar en todas las áreas, hacerle frente a muchas cosas a la vez y no solamente centrarme en mi función. ¿Listo? ¿Cuál es el error más frecuente en los procesos de selección en general y en el área de ingeniería? Es que más que el error más frecuente, yo lo que he analizado después de 14 años de experiencia en empleabilidad es que no hay una preparación. Las personas van pensando, y eso les pasa a todas las carreras, y es pensar en que yo puedo sacar una entrevista adelante sin prepararme, porque fíjate que cuando yo no me preparo, pues a la final no voy a saber ni entender qué es lo que yo voy a decir, y cuando no sé qué decir, pues me quedo en blanco, y cuando me quedo en blanco, pues estoy descartado. Bien, entonces, y cuando me hablas exactamente de las personas de ingeniería, las personas en ingeniería, no digo que todas, generalmente tienden a ser personas un poco más tímidas, entonces es cuando más necesitan como esa preparación, no se pueden ir con la cabeza en blanco porque nada que hacer, no la van a sacar adelante. ¿Mm? Respecto a la primera pregunta que se hizo de en caso de tener experiencia, de no tener experiencia, pero tener un proyecto personal serio, nos hablan de nuevo. O sea, es decir, en mi caso yo soy programador y me gusta hacer proyectos, pero solo a nivel personal para aprender. Vale la pena mencionar esos proyectos para mostrar mis habilidades técnicas. Ah, sí, claro, en ese caso sí, porque no es que tú estés montando un emprendimiento, sino que lo que haces es para mejorar tus habilidades, para aprender, para estar a la vanguardia de lo que hoy se está manejando. Sí, sí lo puedes mencionar y de hecho se los podrías mostrar. ¿Mm? Ante la pregunta de cuáles son tus debilidades, ¿cómo sería la mejor manera de mencionarlas? Llegaste tarde, ¿sí o no? Vale, pero igual te la voy a responder. Y es que no necesita el cargo al cual yo estoy aplicando, ¿sí? Que no necesita la vacante a la cual yo no estoy, a la cual yo no, a la cual yo estoy aplicando. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, si yo soy un desarrollador, por ejemplo, yo tal vez no necesito tener la habilidad para hablar en público. Entonces, como no es lo que necesito para el cargo, pues eso es lo que yo puedo mencionar, o sea, algo que no me vaya a sacar del proceso. Sí, entonces yo puedo mencionar como, bueno, realmente me gustaría mejorar o fortalecer o desarrollar. Ya empecé comprándome los libros de TED, ya empecé viendo muchos videos y apenas empiece a trabajar, voy a hacer un curso de oratoria. ¿Ves? O sea, es como entender que no necesita el cargo y sobre eso voy a responder. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es aconsejable llegar al sitio de la entrevista? 10 minutos. A ver, yo siempre, miren, si estamos en Bogotá y todos los que vivimos en Bogotá sabemos que uno a veces programa 1 hora y se puede demorar 2 horas llegando. Ahí sí les aconsejo que o sea, casi que prevean hasta 40 minutos más del tiempo que ustedes seguramente se van a demorar en el recorrido. Si llegan mucho más temprano de la hora, quédese por ahí dando vuelticas, búsquese un cafecito, siéntese en una banquita, espere y faltando 15 minutos, 10, 15 minutos, o sea, sobre todo, bueno, cuando es un edificio muy grande, que ustedes saben que entrar a un edificio grande requiere que mostrar la cédula, tomarse la foto, que le revisen que el bolso o lo que ustedes lleven, la cartera, el maletincito pase por los rayos X, o sea, si es un edificio grande, les recomiendo que estén como 15 minutos con anticipación. Si de pronto es un edificio más bien pequeño, que el acceso puede ser rápido, 10 minutos, 10 minutos. Pero usted frente o cuando ya estuvo como que en el piso donde tiene que estar, usted tiene que estar ahí 10 minutos antes. ¿Mm? ¿Podrías poner más ejemplos de qué debilidades se podría hablar? Bueno, por ejemplo, si yo soy un psicólogo
o estudié una carrera humanística. Tal vez yo podría decir como, bueno, sabes, me gustaría entender un poco más, esa creo que también la dije, entender un poco más las empresas desde la parte financiera y por eso me voy a hacer un curso de finanzas para no financieros. O, por ejemplo, si yo no necesito programar, pero hoy es una habilidad que casi que todos debemos empezar a conocer, quiero desarrollar mis habilidades de programación. Si yo no conozco todavía, no sé, hoy por ejemplo ya empiezan cargos a a necesitar Power BI en las empresas. Entonces, si mi cargo yo sé que no lo está necesitando, ¿verdad? Solo si yo sé que no lo está necesitando, pues vale, mi meta a corto plazo y muy pronto es fortalecer o conocer sobre Power BI, porque sé que así ya es que tenemos que ir como migrando rápidamente. O sea, cosas que yo sepa que no necesita la vacante. Si yo soy una persona que no tengo que generar relaciones interpersonales como los de ventas, que son los que se tienen que relacionar, generar relaciones, contacto en frío, lo que sea, pues vale, entonces de pronto yo puedo decir, me gustaría ser yo la primera persona que genere el acercamiento con otras personas, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, fíjate como es pensar lo que no necesita el cargo y sobre eso es lo que yo voy a responder o a trabajar. ¿Mm? Nos preguntan, si no me sé alguna pregunta referente a la empresa, ¿tengo que mencionar algo así me lo está inventando o puedo decir simplemente que no sé? Aquí prefiero que digan, no sé, bueno, fíjense que acá esa pregunta me gusta mucho porque me da pie a otra pregunta, sí, a otra pregunta que sale hoy mucho y es lo siguiente, o sea, si hay algo técnico que no conozcas, es decir, si estudiaste programación y te están preguntando sobre, bueno, ¿y cómo programarías en este software, en este programa o qué conoces sobre, ay, no sé, X, Y, Z, lo último que ha salido con no sé qué, ta? Realmente si no tienes idea, es preferible que digas, sabe, eh, realmente no conozco a profundidad el tema, me queda como tarea investigar. O sea, aquí sí es muy importante y que no se pongan, no hay nada peor que un tonto, una persona, la persona se ve tonta ¿cómo es? Cuando quiere aparentar que sabe de un tema y que no lo sabe, porque el que te está preguntando sabe el tema, pero si tú no sabes y te pones a inventar, te vas a ver como un tonto o una tonta, o sea, nada que hacer, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí es inteligentísimo decir como, sabes, realmente en este momento no lo tengo tan claro el tema, sin embargo, me queda de tarea y voy a averiguar, ¿bien? Ahora, hay unas preguntas que están de moda, que son preguntas que tú no tienes por qué saber. Por ejemplo, si yo soy una administradora de empresas, yo no tengo por qué saber qué distancia hay de Marte a Júpiter, ¿sí? No tengo ni idea, ni me interesa tampoco, ¿sí? Ni por cultura, no me interesa. Pero de pronto el entrevistador te está preguntando sobre, bueno, ¿y cómo tú desarrollarías a las personas, no sé qué, cómo generarías la escala salarial? Ya estamos hablando súper chévere de cómo yo haría, de qué ideas tengo, y de repente te dice, bueno, ¿y cuál es la distancia de Marte a Júpiter? ¿Qué? O sea, queda uno en blanco, queda uno fuera de contexto, queda uno como que, ¿y qué pasó aquí? ¿Y este personaje qué le pasó? Lo que está haciendo es que está midiendo tu capacidad de reacción ante algo completamente fuera de foco, fuera de lugar, imprevisto completamente, que seguramente te vas a tener que enfrentar también en el día a día, que van a pasar cosas que tú vas a tener que solucionar, están viendo tu reacción. Entonces, ante ese tipo de preguntas que tú definitivamente no tienes por qué saber, aquí la reacción tuya va a ser de tranquilizarte y y vas a decir, ¿sabe? No tengo idea, pero déjeme, en este momento le podemos preguntar a Google y salimos de la duda porque son datos muy específicos, entonces usted puede coger su celular, preguntarle a Google y cuando usted coja su celular, la persona le va a decir, ya, Claudia, no te preocupes que ya, no te preocupes, sigamos, porque ya entendió cuál va a ser mi reacción, ¿sí? Ya entendió que yo me voy a calmar, yo voy a buscar una solución, voy a entender el tema para darle una respuesta. ¿Listo? Bien. En entrevistas grupales, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta de manera adicional? ¿Cómo se puede destacar sobre los demás? Bueno, es que en entrevistas grupales hay dos tipos de entrevista realmente, o tres tipos de entrevista. Eh, la- Perdón, dos tipos de entrevista grupales. Hay una que es grupal, individual,
que simplemente llaman a los 10 personas que más fuertes o 10 personas que van a empezar proceso de selección, las ubican a todas en la misma sala o en la misma sala de Zoom, ¿verdad? Y le van haciendo la pregunta, la misma pregunta a todos. Háblame de ti, cuéntame por qué contratarte a ti, y todos van a tener que responder la misma pregunta. Esas son un tipo de entrevista al cual te vas a enfrentar o se van a enfrentar, que es entrevista grupal, individual. ¿Qué pasa con esto? La clave acá es la estructura que yo les acabo de mencionar. Tú vas a tener que mantenerla, porque esa es la que te va a funcionar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces eh, las personas se dejan guiar por la estructura del que comienza dando la respuesta, y esa generalmente no es. Por ejemplo, si el primero dice a la pregunta, háblame de ti, sí, cuéntame un poco de ti, o que cada quien presente, si ya les dije la estructura al principio de la charla, entonces van a decir honesto, responsable, trabajador, y esa no es la estructura. Entonces, de ahí para adelante todos van a decir lo mismo o van a empezar a contar su experiencia, por ejemplo, pero esa no es la estructura. Entonces, mantén la estructura que yo les acabo de decir. Ahora, el otro tipo de entrevista que les van a hacer, que es grupal, es un assessment grupal. Este es muy típico y seguramente se van a tener que enfrentar a él. ¿Y qué es un assessment grupal? Es simplemente un caso donde todos van a tener que hacerlo en equipo, donde todos van a tener que trabajarlo en equipo. Entonces ahí en ese momento, eh, digamos que no, ahí en ese momento no quiero que veas a tus competidores como competidores, sino que quiero que los veas como tus coequiperos, ¿sí? Quiero que los veas como tus coequiperos. Y lo que pasa aquí es que vas a tener que ser el líder, fungir de líder, vas a tener que ser ese líder que integra, ese líder que hace que todos nos escuchemos, ese líder que es capaz de unir al equipo, ese líder que es capaz de unir a las ideas y sacar una idea que realmente nos favorezca a todos. O sea, y eso es lo que se te está midiendo, porque es una prueba de comportamiento y no es una prueba de conocimiento. Cuando las personas logran entender esto, que es una prueba de comportamiento y no es una prueba de conocimiento, la han sacado del estadio realmente. O sea, realmente ya están al otro lado. Los que pierden son los que se roban el show, los que pierden son los que o se quedan callados porque alguien se robó el show, entonces no fuiste capaz de decirle, mira, Pedro, realmente es importante que todos tengamos la oportunidad de hablar y de participar, pues vamos a hacer la palabra para que todos tengamos la misma opción de hablar y de participar y de escucharnos, ¿bien? El que se quedó callado entonces pierde, el que peleó porque su idea era la mejor y entonces es la que se tiene que hacer y no escuchó a los demás, pues pierde. O sea, por eso les digo, ahí en ese tipo de pruebas vas a tener que trabajar en equipo, porque lo que se mide es comportamiento y no conocimiento. Cuando yo entiendo esto, automáticamente estoy en el proceso de selección. ¿Mm? También nos preguntan, ¿qué porcentajes existen para entrevista, preguntas psicológicas y pruebas técnicas? Ahí cada empresa le da un peso completamente diferente. Hay empresas que le pueden dar la prueba 60 o 70%, a la entrevista un 20%, y no sé, a un assessment un 10, ¿sí? Hay otras definitivamente que le pueden dar 30, 30, 30 o 33, 33, 33, perdón. Entonces, o sea, realmente eso va a depender de la empresa en sí. Eso no hay algo establecido así como un lineamiento. Ujú. Si yo me quiero enfocar en ciertas áreas, ¿es válido en debilidades poner lo que necesito para llegar allá que aún no sé? Pero tendrías que pensarlo muy bien para que eso no te vaya a sacar de un proceso de selección, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú me dices, bueno, no sé, se me ocurre, mi área es mercadeo, pero yo no tengo muy claro cómo hacer proyección, proyecciones de marketing, ¿verdad? Eh, mm, mm, mm. Entonces, prefiero que no sea tan arraigado a tu área realmente. ¿Mm? ¿Cómo puedo pedir amablemente que espero su respuesta, independientemente si me contratan o no? Más que decir eso, porque las empresas, tú les puedes decir eso y pues si no tienen la cultura de decir que sí o que no, pues no va a pasar. Lo que sí puedes hacer
es que le puedes decir a la persona como, después de haberle hecho las preguntas o cuando ya se van a despedir, le dices como, me encantaría saber en cuánto tiempo ustedes están tomando la decisión de las personas que continúan en el siguiente paso del proceso y si ustedes avisan a los que no o a los que no continúan o cómo es la comunicación. Ahí la empresa te dará la indicación, pero fíjate que si a ti te dicen, fíjate que si de pronto hoy fuese, bueno, hoy es jueves, y si te dicen, bueno, más o menos, Carlos, estamos pensando que de aquí al miércoles estamos llamando a las personas que sí continúan, entonces tú ya tienes como una fecha para entender. Entonces, miércoles y hasta podrías comunicarte con la persona. Entonces, pasas ese miércoles y cuentas 5 días hábiles, ¿verdad? Entonces, jueves, viernes, lunes, digamos que el lunes es festivo, entonces martes, miércoles y jueves. El jueves de la siguiente semana, digamos que podrías escribir un correo o poner un WhatsApp, dependiendo cómo se hayan comunicado contigo. ¿Mm? Y preguntar. Perfecto. Hay algunas preguntas acerca de las redes. Entonces, ¿qué redes sociales es preferible entregar si se solicitan? ¿Por dejarlas abiertas te refieres a dejarlas públicas? ¿Aplica a LinkedIn? Y si no se es muy activo en redes sociales, ¿es mejor moverlas? Vale, entonces LinkedIn sí o sí la tienes que dejar abierta. Hoy estaba con una señora que estaba asesorando y su red, cuando fuimos a revisar en un principio su red, la tenía cerrada. Y entonces, ¿para qué la tienes? O sea, ¿para qué la tienes si la tienes cerrada? O sea, LinkedIn realmente la tienes que dejar sí o sí abierta, ¿de acuerdo? Ahora, y les digo de una vez, dentro de 8 días vamos a hablar de LinkedIn para que no se lo pierdan. Y, eh, ¿Y qué otra red puedes dejar abierta? Puede ser Instagram, si utilizas Facebook, si utilizas, ay, la del pajarito se me fue, Twitter, la red que tú realmente, pues, la que tú quieras mostrar, no independiente, no tiene, digamos que, tiene que ser esta o la otra, no, realmente cualquiera que tú quieras dejar abierta, eh, pero sí tienes que dejar redes abiertas. Sí, cuando digo abiertas es públicas, cuando digo abiertas es red pública. Ujú. Si no, bueno, no respondiste la de que si se es activo en redes. Si no se es Ah, activo, ¿es mejor perdón. moverlas? Sí, sí tienes que moverla, ¿sabes? O sea, sí sugiero, o sea, si no te gusta mover ninguna red, entonces sí te digo, pues mueve LinkedIn, porque pues eso a nada, y LinkedIn la tienes que tener. Pero si eres de los que sí mueves redes, perdón, ahí ya me estoy desviando de nuevo. O sea, si tienes que empezar a mover, sí te sugiero claramente es que LinkedIn la tienes que tener. LinkedIn sí o sí la tienes que tener, pero es que yo te digo una cosa y es que realmente hoy las empresas todas revisan no solamente LinkedIn, sino que les gusta revisar otras redes para entender un poquito más a la persona. Y esto no es que yo lo estoy inventando, es que hay estadísticas, tú lo puedes leer. Y ya, por ejemplo, no sé si fue aquí donde lo dije hace 8 o 15 días, no me acuerdo, y es que ya hoy, por ejemplo, hay muchos procesos de selección que, como los hace la inteligencia artificial, simplemente uno le mete unos parámetros al software y el software se va y busca en las redes abiertas de las personas y conforme a eso también, eso es un gran puntaje dentro de lo que se analiza en el candidato. Entonces, sí te recomiendo que tengas al menos una parte de LinkedIn que la estés moviendo y que la dejes abierta. ¿Mm? Si se cuenta con experiencia laboral no relacionada con el cargo, Ya. ¿es válido Ujú. mencionarla? Listo, ya. Entonces, lo vas a mencionar, pero no le vas a dar protagonismo. De hecho, en la vez pasada lo hablamos y también fue una pregunta que salió y es como menciónalo, pero no es como, o sea, lo tienes que mencionar como para que la persona entienda y la empresa entienda lo que decía la vez pasada, que tienes como, sabes qué es trabajar, sabes qué es ganar un salario, sabes qué es tener un jefe, sabes que seguramente cumplir un horario, cumplir unas funciones, tener una responsabilidad, ¿verdad? O sea, lo vas a mencionar solo para eso sin darle mucho protagonismo, porque yo no quiero que te ubiquen en eso, en lo que no va relacionado con tu formación, en lo que tú te quieres desempeñar o desarrollar, sino simplemente, simplemente es para, como te digo, para mostrar esto que te acabo de mencionar. Y lo otro que me preguntabas de defínase en 3 palabras. Realmente tú tienes que entender rápidamente. Yo aquí no te puedo dar la respuesta exacta, pero no me salgan con los cliché de honesto, responsable, trabajador, cumplidor. Pues nada.
analítico, buen análisis financiero, por ejemplo, ¿sí? Defínase, si me entienden, váyanse más a las competencias técnicas, a la parte técnica. Eso me gusta más que a la parte de honesto, responsable, trabajador. No genera realmente ningún impacto. Si te dicen defínase o defínase una palabra, o la palabra que más lo identifica a usted, pues escoja una palabra así soft, eh, pero sálgase del cliché. En mi caso, por ejemplo, la palabra que más me define a mí es disciplina, por ejemplo, ¿sí? Es disciplina y esa es la palabra que yo realmente, digamos que en todo mi ser, esa es la palabra número uno. Entonces, fíjate que es encontrar como una palabra que realmente le hagas tu honor a esa palabra, pero eso sí hay que encontrarlo y hay que estudiarlo. ¿Mm? Perfecto. ¿Dónde se puede mencionar el manejo de la segunda lengua? Te lo van a preguntar, si estamos hablando de entrevista, realmente te lo van a preguntar si para la empresa es importante. Igual, en la hoja de vida, como les dije hace 8 días, en la hoja de vida al final, tú pones idiomas, el nivel de idiomas que tienes. ¿Listo? En caso de que algún participante tenga alguna discapacidad para hablar, ¿qué podría ser la persona que va a ser entrevistada? Ahí realmente es presentarse. A ver, si tú tienes una discapacidad para hablar, seguramente te estás presentando a trabajos donde no necesitas hablar mucho, seguramente, ¿sí? Seguramente no es un cargo en ventas, seguramente no es un cargo, sino tal vez un cargo más, puede ser un área financiera, puede ser un área contable, puede ser, tal vez no es un área de gestión humana, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que, nada, ahí es mostrarse con toda la actitud, ¿verdad? Es mostrarse como yo soy, con toda la actitud. Y realmente si tengo alguna forma para comunicarme adicional o para ayudarme en la comunicación, pues lo debería de llevar o de hacer. Ahí hay un tema y es que yo le diría de entrada a la persona, mídame por mis competencias y no me mida por mi discapacidad al hablar. Automáticamente la persona le vas a cambiar su chip mental, porque sí he tenido casos, no de discapacidad al hablar, pero he tenido otros casos de discapacidad y sí puede haber un tema de, no quiero hablar de discriminación, pero sí quiero hablar de que la persona tal vez dice, no sé qué tanto la persona nos puede favorecer, etc. Entonces, realmente aquí es de entrada decirle a la persona, mídame por mis competencias y por mi inteligencia y por lo que yo puedo traerle a esta empresa y no me mida por mi forma o mi discapacidad al hablar. ¿De acuerdo? Eso sería lo primero con lo que yo entraría en la entrevista y con eso a la persona le estás diciendo, le estás casi quedando una orden a su cerebro. ¿Listo? Para aspirar a cargos de investigación es recomendable tener CB-LAC. Sí, para ustedes sí, pues de hecho es que, pues sí, los investigadores en Colombia tienen que tener CBLAC, o sea, nada que hacer. Y ahí está pues, pero creo que solamente puedes, no sé cómo funciona, pero creo que solamente puedes estar en el CBLAC, mentiras, a través de un grupo de investigación. No lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro que solamente puedes tener tu hoja de vida en el CBLAC si perteneces a un grupo de investigación. Pero si no es así y es libre para todos, claramente tienes que tener tu hoja de vida en el CBLAC. Sí o si no, pues es que es mandatorio para los que investigan en Colombia, es mandatorio tener el CBLAC. Ujú. Creo que no. Ah, bueno. Si existe un problema de salud mental, ¿qué se puede hacer como un tema de bipolaridad o esquizofrenia? No me lo menciones, no me lo menciones. Y aquí les comento, y es que, bueno, fíjate que yo tengo muchas personas que me dicen, Claudia, soy sobreviviente de cáncer, ¿lo digo? No, no lo digas. Claudia, tengo problemas de esquizofrenia o bipolaridad, no lo digas. Claudia, es que no lo digas, no lo cuentes, porque tienes que decirlo. Mm, Deja que pase, nada, no lo digas, no lo digas, ¿vale? Otra pregunta. En caso tal de que, espera, dame un segundo.
¿Cuál es como esa pregunta que más resalta? Es decir, como la más importante en la que más nos debemos enfocar a la hora de responderla adecuadamente. ¿O cómo lo miras? Todas. No, es que todas son importantes, si no, no te lo estuvieran haciendo. Pero fíjate que hay un tema con la primera pregunta que les dije y les dije, ojo, porque si usted contesta esta muy bien, de aquí para adelante usted está ya realmente con 10 pasos adelante, porque es la pregunta donde casi que todas las personas se corchan, entonces ya el entrevistador empieza, ¡ay! Otro más de lo mismo. Cuando tú comienzas con ese pie derecho, la persona dice, wow, esa entrevista va a estar súper activa, voy a estar muy emocionada por entrevistar a esta persona. O sea, la primera pregunta es clave. ¿Mm? Muy bien, creo que no tenemos más preguntas, así que daremos cierre a esta charla. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos ustedes también. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las charlas que han sido grabadas se encuentran ya en el YouTube para que lo revisen, lo vuelvan a revisar. También a los que se inscribieron les va a llegar un correo con las grabaciones para que las tengan a la mano. Y recuerden que en 8 días tenemos nuestra última charla que va a estar muy buena también y los esperamos. Vale, gracias María, un abrazo para todos, gracias por estar acá y compartan esta información a la mayor cantidad de personas porque realmente es súper importante. Un abracito y gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de 8 días que vamos a estar hablando de LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir. Un abrazo y feliz tarde. Chao, María. Gracias, Claudia. Muchas gracias a Bueno, todos. Hasta luego. chao.